En el nuevo proyecto de reforma tributaria 2021 presentado por el Gobierno Nacional aparece un mecanismo antievasión que de hecho ya había informado la Administración que era una posibilidad, y es la facturación del impuesto de renta y complementarios a las personas naturales. Sí, las personas naturales no tendrán que declarar, sino que les llegará la factura. Ahora bien, si quieren declarar, lo pueden hacer. Veamos varios aspectos relevantes de esta factura del impuesto de renta y complementarios. Lo primero es que esa factura es una liquidación oficial del impuesto, lo que quiere decir que podrá tener fuerza para ejecutarse esa factura frente al contribuyente. Es decir, podrá prestar mérito ejecutivo y podrán a usted embargarle inclusive sus cuentas para obtener el pago del impuesto de renta que sea facturado por la Administración. ¿De dónde va a sacar la Administración la base gravable para ese impuesto de renta de la persona natural? Pues va a salir de toda la información exógena, lo que conocen algunas personas como los medios magnéticos, pero más aún de la factura electrónica, de la nómina electrónica y de todos los mecanismos que viene diseñando el Gobierno Nacional para evitar la evasión, el fraude o la elusión fiscal. Esa factura del impuesto de renta servirá como título ejecutivo y por ello la Administración de Impuestos hará su cobro de manera coactiva. Si la persona no quiere que le cobren esa factura porque está mal determinado el impuesto, entonces le tocará presentar la declaración de renta y complementarios en los siguientes 2 meses, a la fecha en que se dé cuenta que la factura le llegó. ¿Cómo así que se dé cuenta que la factura le llegó? Sí, es que ni siquiera queda notificada. No hay un mecanismo de notificación de la factura electrónica. Dice el proyecto de ley que lo que se hará es publicar en la página web de la Administración de Impuestos la factura y que podrá comunicarle al contribuyente por cualquier otro mecanismo la existencia de esa factura electrónica, pero que no es una obligación de la Administración de Impuestos notificarla, lo que creemos que está muy mal, y seguramente en la discusión del proyecto se brindarán los mecanismos para que el contribuyente pueda defenderse. Imagínense ustedes, las personas no sabrán que les cuelgan una factura en la página web de la DIAN, no les llega ninguna notificación ni a su correo electrónico, ni a su correo físico o a su dirección sobre la factura electrónica. La factura queda en firme y simplemente esa factura será cobrada por medio de cobro coactivo hasta con embargo de las cuentas del respectivo contribuyente o de sus bienes, lo cual está mal. El contribuyente, si va a presentar la declaración, según el proyecto de ley, debe incluir todos los ingresos que fueron determinados en la factura, es decir, que han tenido por las diferentes informaciones exógenas que recibe la Administración Tributaria. Eso está mal porque no todo lo que reportan otros contribuyentes sobre la persona natural realmente son ingresos de la persona natural. Aquí va a haber mucha dificultad con ese tipo de cosas porque la declaración de renta de la persona natural no necesariamente tiene que parecerse a la información exógena que otros le han entregado a la Administración de Impuestos. Por eso la factura electrónica es todo un reto y tendrá que desarrollarse mucho en la dinámica del proyecto de ley. Si la persona presenta la respectiva declaración de renta, tendrá la Administración de Impuestos liquidación provisional, es decir, podrá hacer una liquidación sobre esa declaración de renta presentada por el contribuyente. Si el contribuyente presentó su declaración, incluyó todas las bases que están en la factura, pues la factura pierde toda su fuerza, no podrá ser cobrada la factura a ese contribuyente y seguirá el contribuyente teniendo una declaración tributaria que será la que va a discutir con la Administración de Impuestos. Como lo ven, hay muchos aciertos y desaciertos en este mecanismo que tendrá que ser mucho mejorado en lo que está en este proyecto de ley. Esperemos que en el Congreso de la República se adopten las medidas para darle un debido proceso a las personas naturales y que puedan discutir esa facturación del impuesto de renta.